Inés Rosso de Tandil y cerrará el panel Quimay Ramos de Cava. Muchas gracias. Hola a todas, todes, bienvenidas. Mi nombre es Cristina, soy militante política, feminista, creo que desde siempre. Tengo una participación política, fui concejal en el Partido del Azul por el Frente para la Victoria, pero he llevado siempre en mis luchas la bandera del feminismo en el corazón y en la práctica. Los encuentros de mujeres empezaron en los años 80-86 y participé del segundo en la ciudad de Córdoba, y eso me transformó para siempre. Se me pone la piel de gallina. Primero porque algunos de ustedes no habían nacido y yo estaba participando de los encuentros nacionales de mujeres. Segundo porque en efecto me transformó la vida y me permitió entender que la idea de un mundo mejor es posible y que ese mundo mejor seguro va a venir de la mano de las mujeres. A partir de esos primeros encuentros nacionales de mujeres, el propio encuentro se vio transformado en su modo, en su idea y en su plasmar este poder popular que hemos conseguido hoy. Empezaron 600 mujeres, 1000, 2000, 70.000. Participé de encuentros en Mendoza, Salta, Rosario, Córdoba de nuevo, no recuerdo ya, pero en cada uno de esos encuentros, nuevas mujeres y disidencias, porque nos fuimos transformando en ese sentido, de verdad, y les cuento para las que no saben, esos encuentros se llamaban encuentros de mujeres. Y fuimos escuchando a otras compañeras que estaban atravesando por otras problemáticas, y las problemáticas se fueron agrandando y las herramientas fueron surgiendo, y así construimos una nueva manera de transformar, que son, como son los encuentros, de manera democrática, pero otra democracia, una democracia asamblearia, participativa, de generación de consensos, de libertad. Eso vamos a hacer hoy y mañana y después el resto de nuestras vidas. Cuando fui concejal de Azul fue muy difícil levantar estas banderas. El medio y la región, estamos hablando de un encuentro regional, es adverso, es un medio con una raíz oligárquica, conservadora, que no permite la inclusión de las mujeres, ni hablar, de la disidencia, olvídense, de los niños, nada. O sea, es la palabra del poder, la palabra del poder económico, y así se fundó esta sociedad. De manera que como concejal veía compañeras del colectivo travesti trans. La primera vez que hicimos una reunión en el Consejo Deliberante nos pidieron que la hagamos de tarde. De tarde. Me da bronca, pero a partir de eso hemos avanzado, se luchó por el cupo trans, se consiguió y no se plasmó. La lucha continúa, compañeras. Luchamos el primer 8 de marzo, que era concejal, organizamos algunas mujeres una actividad para dar la banca a mujeres, solo a mujeres. ¿Saben qué dijeron? Que hablamos mucho, dijeron. ¿Cuánto tiempo? ¡Qué aburrido! Les aburre la palabra de la mujer que viene a transformar y decir, hola, acá estamos. En los años 90, la palabra feminismo estaba proscripta. No era posible decir soy feminista. Era posible, pero nos decían propias compañeras, mujeres, nos decían, ay, feminista, femenina sí, feminista no. Bueno, estábamos hablando de una consigna política y de transformación. Estábamos hablando de romper, Sofi, recién, estábamos hablando de romper con un sistema que es el patriarcado,
matriz patriarcal, hegemónica y totalmente injusta e inequitativa. Recuerdo que en los 70, en los 80 nos decían: compañeras, el temita de ustedes lo vamos a resolver después que hagamos la revolución. Perdón, si tenemos enquistada la desigualdad misma, la imposibilidad que la mitad más uno de los seres humanos podamos venir a dar nuestra palabra y decir cómo nos están jodiendo. ¿Cómo puede ser? Bueno, las mujeres nos fuimos organizando y en esta lucha feminista hemos tenido muchos debates. Algunas todavía no se dicen feministas, decimos que hay distintos feminismos. Eso vinimos a traer, el debate, y el debate es hablar, escuchar, transformarnos, generar una organización, generar una acción y generar una lucha. ¿Para qué, compañeras? Para transformar, para un mundo más equitativo que no nos aplaste. Decían en otras épocas, la consigna era, hablo porque a mí me pusieron el panel como histórica, entonces hemos pasado por estas cosas que por ahí ustedes desconocen. Lo que hay que terminar, nos decían, es el poder, el sojuzgamiento, el sometimiento del hombre sobre el hombre. Ya la cagaron, o sea, no. El problema fundamental estaba dado por esa terrible herramienta que era el sojuzgamiento del hombre sobre la mujer. Que era el sojuzgamiento que permitía que no pensáramos, que no trabajáramos, que no nos hablaran, que nos tomaran como objeto, que nos cosificaran, que nos violaran y que nos cagaran a palos y que nos terminaran matando. Eso pasa y siguió pasando, porque era una cuestión de hombres, parece. Bueno, no. Esta organización de mujeres a lo largo de los encuentros, de las luchas dentro de los partidos políticos, de los sindicatos, en los ámbitos laborales, educacionales, de salud, hemos tenido muchos avances y muchas luchas, y se ha dado justamente por la organización, la participación, el debate, la libertad, el poder escucharnos a todas y todes. Hay una consigna que surgió a partir de todo esto, porque a partir de Ni Una Menos se ha visibilizado todo lo que les estoy contando. A partir de las marchas del 8M, que dejaron de ser el día en que se le daba una flor a la mujer para hacer una marcha política, derrumbadora de todo lo que nos estaba perjudicando, que venía a decir: los varones tienen privilegios y las mujeres, y a las mujeres nos están matando. Entonces, a partir de esa organización, acá una de las compañeras tenía en su stand de feria esta consigna, que es la de: ahora que estamos juntas, ahora que si nos ven, abajo del patriarcado se va a caer, se va a caer. Me encanta escucharlo. Esto es algo que se llama poder popular. Esto es poder popular, es democracia. Les pediría, porque es una música maravillosa, yo lo digo y ustedes la siguen: la hora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo del patriarcado se va a caer, se va a caer. Eso. Que va a vencer, que va a vencer. Claro, no somos histéricas, dice otro de los. Dice, no somos histéricas. Hola. Ni freudianas. Hola. Hay muchísimas consignas maravillosas que han surgido del poder popular, que han surgido del pueblo, que han surgido de las mujeres lesbianas, travestis y trans, que venimos verdaderamente a romper, con una sociedad que es injusta. Venimos a cuestionar todo, la familia, y en los talleres vamos a hacer eso. Las que no han participado nunca de los encuentros y las que seguimos participando, cada vez que entramos y salimos del taller salimos distintas, salimos con nuevos móviles, con nuevas luchas, con nuevas palabras. Las invito a buscar la palabra en la que quieren pensar durante el encuentro y hacer que esa palabra se transforme en acción. Las palabras que
que yo encontré mientras pensaba qué puedo decir, porque participé en tantos encuentros y he llevado adelante tantas luchas que podría contarle anécdotas, pero les puedo decir que me voy transformando cada día y que espero que la sociedad se transforme en una sociedad más justa, más equitativa. Las mujeres que estamos las más viejas, que estamos en las luchas de los movimientos feministas, de lesbianas, la lucha LGTBI, chicas, por favor, maravillosa. Las que venimos desde hace tantos años en esta lucha, hoy encontramos que está plasmado y que ahora sí se va a caer, que ahora sí podemos transformar el mundo y que el código es este. El código es este, es una ideología. Por algo el feminismo está atravesando el ecofeminismo, está atravesando la educación popular, está atravesando la transformación en la justicia, está transformando todos los ámbitos con otro código, es una ideología nueva. La socióloga, por favor, nos lo sabrán contar luego, pero es algo nuevo. Las palabras que yo encontré son participar y debatir. Y debatir es hablar y es escuchar. Organizarnos democráticamente con este código que hemos encontrado las mujeres lesbianas, travestis y trans. Democrático verdaderamente, asambleario, libre. Luchar y accionar, porque si pensamos, nos organizamos, lo hacemos para algo, para luchar, y esa lucha es acción, y esa acción es transformación, y esa acción es éxito. Éxito en el sentido no capitalista, por supuesto, sino de lograr igualdades y un mundo mejor. Transformar, les decía, bueno, la última palabra es ahora sí, se va a caer. Bienvenidas y gracias miles por ser parte, compañera cada una de nosotras en esta lucha que va a ser de verdad, esta vez sí, un mundo mejor. Bueno, buen día. Gracias por venir, por copar Azul, por copar nuestras calles, nuestros espacios de militancia, de trabajo, nuestras escuelas. Que estén todas y todos hoy acá es un hecho histórico para la ciudad. Mañana Azul va a temblar con la marcha que vamos a tener. Nunca vinieron tantas personas, y menos para un encuentro regional que tiene lógicas que no priman en nuestra ciudad, por varios motivos, pero podremos nombrar tres. Somos sede del Poder Judicial, somos sede central del Episcopado y tenemos todas las fuerzas de seguridad que se quieran imaginar, también somos cabeceras. Dicho esto, me gustaría contarles cómo llego yo acá hoy a este panel y para qué, digamos, cuál es el objetivo de la intervención. Yo soy militante de la colectiva Mala Junta dentro del movimiento Patria Grande, y como colectiva venimos junto con mujeres independientes de otras organizaciones conformando varios armados colectivos, que es un poco la idea de contarles hoy. Entre estas organizaciones con las que nos hemos encontrado militando a diario en estos últimos años están las compañeras del Chancho feministas que andan por allá, Asociación Diversidad de Azul, ATA, Filial Azul, el Plenario de Trabajadoras, Unidad Ciudadana, distintos sindicatos, la Facultad de Derecho, frentes estudiantiles, socorristas del Calú. Y hoy nos encontramos en esta asamblea organizando este cuarto encuentro regional de mujeres lesbianas, travestis y trans. El objetivo, entonces, les decía, es compartir esas experiencias de lucha, sintetizar algunas también lecturas políticas que hemos podido darnos en estos años y hacer un diálogo entre la experiencia que contó Cristina y lo que nosotras, este active que pudimos generar en la ciudad desde 2016. No vamos a saltar acá el debate si estamos siendo parte de la cuarta ola del feminismo o de una marea, no es la idea de debatir sobre esto hoy acá, pero sí nos sabemos parte de un movimiento plurinacional e internacional que en la ciudad se viene gestando desde 2016 y que hoy tenemos la oportunidad de poder regionalizar, de compartir nuestra agenda
y nuestras acciones colectivas. ¿Y por qué 2016? Porque si pensamos en algún proceso, momento que gestó este movimiento acá en Azul, no casualmente coincide con los gobiernos de Macri, de Vidal en la provincia y de Bertelis en la intendencia, en la localidad. Un intendente que gana dentro de un frente y se pasa al frente de Cambiemos a los días de asumir su mandato. Así estamos. Y fue en este contexto que entre un par de organizaciones y de compañeras empezamos a autogestionar el viaje a Rosario, al encuentro de Rosario. Porque si bien algunas compañeras conmigo, Cristina, habían viajado ya a los encuentros de mujeres, nunca nos habíamos dado estrategias colectivas, locales, para que las azuleñas estuviéramos participando en estos encuentros. Y ahí no paramos más. Nos fuimos a los encuentros regionales del centro en Tandil, nos fuimos a los encuentros de Chaco y de Trelew. Y también estas mismas organizaciones y compañeros nos empezamos a encontrar en las calles ante cada acto, situación de violencia machista. Sobre todo situaciones extremas cuando nos arrebataron las vidas de mujeres lesbianas, travestis y trans. Caíamos siempre en las plazas, en las calles, las mismas, ¿no? Y sobre todo cuando nos arrebatan a Sofía Santillán en diciembre de 2016. Y en este marco, en este contexto, tomamos conocimiento de la causa de Cristina Santillán, como nombró Sofi, enjuiciada por haberse defendido de la violencia sistemática que había ejercido su ex marido. Y tomando conocimiento de esta causa de Cristina, tomamos conciencia también del peso del patriarcado en nuestro sistema judicial local, acá en Azul. Y en ese sentido, para poder contextualizar esta violencia sistemática que ejerce el Poder Judicial, es que nos organizamos en lo que se llamó la Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul, el AMLA o el AMLA. Y empezamos así a tender redes, a buscar ayuda de profesionales con perspectiva de género, profesionales de la salud, profesionales legales, para darle visibilidad a la situación que estaba viviendo Cristina Santillán, porque no era un hecho aislado, claramente, digamos. Y en ese sentido, estamos nuevamente rompiendo las lógicas de ocultamiento que tiene el sistema judicial, sobre todo, bueno, por lo menos lo que nosotros observamos en la localidad. También entendimos que era necesario darnos instancias de formación. Hicimos escuelitas feministas, hicimos cines de debate, presentaciones de libros, participamos de la red territorial en género, siempre pensando no en una formación de tipo académica, sino una formación de base, una formación popular con pedagogías críticas. Esta formación también nos animó a nosotras a dar talleres de educación sexual integral, a desarrollar campañas, por ejemplo, contra el acoso callejero, desterrando los mitos del falso piropo, digamos. También armar recurseras contra la violencia de género. Y si bien el AMLA no continuó, digamos, como AMLA, nos volvimos a encontrar en el movimiento de mujeres organizadas de Azul para organizar el 8 de marzo del año pasado. Y esta experiencia colectiva fue clave para transitar todo el 2018 y todo lo que fue la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, para poder garantizar los martes verdes, para poder estampar pañuelos, para poder generar espacios de encuentro, juntas y de debate y juntes. Organizamos jornadas, participamos en debates, pegatinamos, folleteamos. Y lo que nos dejó este debate del aborto legal, seguro y gratuito acá en Azul fueron pibes y pibas exigiendo educación sexual integral en las escuelas, dándose las estrategias para poder garantizarlo en las escuelas. Fue también la conformación del Frente de Estudiantes Secundarios de Azul, que organizaron los plebiscitos, y también nos dejó toda la experiencia del año pasado una apostasía colectiva que hicimos en octubre del año pasado, donde apostatamos 65 personas aproximadamente. Y días antes, en verdad, el obispo de la ciudad había declarado en una radio que aquellas mujeres que no quisieran ser madres podían entregar a sus hijas a la iglesia católica que se iban a entregar. Este es el obispado que tenemos en Azul. Y ahí también nos dimos cuenta en esta primera experiencia de la apostasía, que hicimos una primera estadística, que teníamos que empezar a sistematizar nuestras prácticas y generar datos, ¿no? Y empezamos a hacer encuestas en el 8 de marzo y el 3 de junio en las marchas. Y ahí, por ejemplo, nos enteramos que el 45% de las personas que se acercaron a la marcha respondieron que alguna vez las besaron sin consentimiento. El 60% fueron personas perseguidas en la calle y el 20% había sufrido abuso sexual. Todas cifras alarmantes que nos
nos hablan de la vulneración de derechos, de la opresión que sentimos acá en el sur a diario. La mayoría de las actividades que les conté las hicimos en la Plaza Central, pero también empezamos a tomar conciencia de la importancia de llegar a otros territorios. Empezamos a hacer asambleas en barrios, mateadas, en todos los barrios de la ciudad. Quienes militamos el feminismo popular acompañamos los procesos de organización barriales, de las comisiones vecinales. Acá en Azul es lo que nos permite trabajar en los barrios, los comedores, los merenderos. Y hoy más que nunca es una ciudad que está siendo, no es ajena al desempleo, los altos niveles de desempleo que estamos viendo en el país. Acá tuvimos el cierre del Molino Nuevo, tuvimos el cierre de Juan Azul, cierran comercios permanentemente por los tarifazos y los alquileres. Para nosotras que militamos el feminismo popular también es necesaria la organización, la articulación en conjunto con sindicatos y otras organizaciones barriales como el MTV, la CETEP, que nos encuentran articulando en nuestros territorios. Si pudiéramos hacer un balance entonces de los aspectos que caracterizan este movimiento de mujeres lesbianas, travestis y trans en Azul, diría que están marcados por la formación, que era un poco lo que les contaba, por la garantía de la horizontalidad, por la búsqueda de la soberanía para decidir sobre nuestros cuerpos. Azul es la disputa del Estado. Si bien muchas de las acciones, la mayoría de las acciones colectivas que yo les conté, nunca desconocimos la responsabilidad del Estado frente, en garantizar nuestros derechos. Nosotras no vinimos nunca a reemplazar al Estado, siempre dimos la discusión ahí. Porque sabemos, queremos y sabemos que podemos ocupar esos espacios también. Todas las áreas del municipio revictimizan hoy a las mujeres lesbianas, travestis y trans que se acercan. La mesa contra la violencia de género y la violencia familiar no existe. Hemos pedido participar un montón de veces, hemos exigido por todos los canales y no existe, no aplica, políticas articuladas. Supongo que la mayoría habrá visto el video de anteayer de María Eugenia Vidal, una muestra más del cinismo del gobierno. Así que a estos gobiernos, nacional, provincial y local, les queremos decir que mientras el Estado se retrae, que favorece a los grupos concentrados, nosotras les respondemos con redes, les respondemos con solidaridad, les respondemos con organización. No somos heroínas como quiso hacerse pasar María Eugenia Vidal, sino que somos personas convencidas de que tenemos el derecho y nos merecemos vivir mejor. Que necesitamos políticas públicas, que necesitamos presupuesto y que necesitamos perspectiva feminista en nuestro gobierno. Hola, sí. Yo me llamo Brenda Palatro. Nací acá en Azul y me fui a estudiar después a Tandil y por eso hoy dijeron que era de Tandil. Ya un poco que sí, voto allá, así que... un poco el por qué estoy acá hoy yo es porque hace un año hemos empezado a hacer en Tandil, siendo parte del MTE, hemos empezado a construir una herramienta que ya viene construida hace muchos años, pero que le venimos dando nosotros nuestro tinte también en Tandil, que se llama Vientos de Libertad, y que Vientos de Libertad es una organización que trabaja, es una asociación civil que logró conformarse como asociación civil después de varios años, que trabaja con situaciones de consumo problemático. Un poco la idea es contar la historia de Vientos, más o menos también de cómo me llega a mí, y después también contar cómo hacemos el anclaje en Tandil, que nosotros podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver las situaciones de consumo en particular? Porque en Tandil no trabajamos en particular con las situaciones de consumo en género, o hacer un anclaje en particular, o un trabajo en particular, pero sí el trabajo, digamos, que hacemos está basado y está sostenido por muchas compañeras.
el trabajo que queremos hacer no sería posible. Compañeras de los barrios, referentas y, bueno, también jóvenes y jóvenes que se suman al cotidiano de la Casita Popular Darío Santillana. Vientos de Libertad, eso, surgió en el 2003, hace bastantes años, por pibes, varones, ¿sí?, que habían pasado por situaciones de consumo en el conurbano bonaerense, habían pasado por un proceso de rehabilitación. Esa palabra muchas veces no la cuestionamos porque uno dice, la rehabilitación no tiene un fin, es un proceso. Digamos, nunca es un proceso acabado, ¿no? Por las situaciones que vivimos cotidianamente y a las situaciones que estamos vulnerados constantemente, siempre estamos en peligro y en riesgo de caer nuevamente en esas situaciones de consumo, porque además es como como lo pensamos, el consumo es una herramienta de dominio del sistema capitalista para con jóvenes, mujeres y toda la sociedad, digamos, que vive en este mundo. Vientos, entonces, eso, nacen en el 2003 de la mano de pibes y pibas que quieren acompañar a chicos y amigos que estaban en esta situación de consumo y empiezan de alguna forma a tomar un terreno en General Rodríguez, conurbano, y empiezan ellos solos, por ahí con algunos profesionales, amigos y allegados, a construir un tipo, digamos, de acompañamiento para con esos allegados y amigos y jóvenes que conocían del barrio, del cotidiano, para poder, digamos, acompañarlos en su situación de consumo en particular. Eso, digamos, es de la propia voluntad. En ese momento no existía, existía el Cedronar, pero no apoyaba en nada lo que hoy podemos decir que sí hay una... Hola. Y empezaron a conformar, digamos, un equipo, esos jóvenes con algunos profesionales, y después, como Vientos, en 2006 logran conformar una asociación civil, y por medio de conformar una asociación civil logran empezar a disputar los recursos al Estado. Los recursos al Estado, en particular al Cedronar. Hoy Vientos de Libertad se conformó y se consolidó como una rama del MTD, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y también, digamos, con el registro y la conciencia de que los pibes y las pibas que pasan por Vientos de Libertad también son excluidos del sistema en el que vivimos. Por eso el MTD también asume como una responsabilidad que hoy puedan estar, Vientos dentro del MTD y apoyando, digamos, y siendo parte de la lucha cotidiana frente al Cedronar, como tomándolo como una problemática propia, porque también esto, el MTD, que es la organización del Movimiento de Trabajadores Excluidos, trabaja cotidianamente en el territorio, trabajamos cotidianamente en el territorio y no está exento, digamos, las situaciones de consumo de todas las situaciones con las que trabajamos, sea de alimentos, sea nuestros compañeros cartoneros, nuestros compañeros feriantes que andan en la calle, todos y todas vulnerados, digamos, de alguna forma, por estar y por ser parte del mundo en el que vivimos, nada más que eso. En 2015 se logra en 2015, cierto parte ya del MTE, se decide tomar el Cedronar y... ¿no es cierto? Bueno, todo lo veo. Se decide tomar el Cedronar y ahí se conforma una mesa política en donde las organizaciones sociales somos parte de la disputa de recursos del Estado ante las políticas en particular de consumo.
ante esa situación había que ponerse de acuerdo de alguna forma en, bueno, qué tipo de abordaje se iba a trabajar, qué tipo de abordaje se iba a trabajar. ¿Qué tipo de abordaje, con qué tipo de abordaje se iba a trabajar? Y ahí un poco entre las organizaciones se puso en discusión eso, cómo percibimos a la otra persona. En esta discusión se llegó a la conclusión, digamos, que el tipo de abordaje iba a ser un abordaje integral y comunitario, entendiendo que la problemática del consumo no es una problemática de sustancias, sino que es una problemática de las personas, y que no es, digamos, no son las drogas en sí mismo en la problemática, sino todas las otras problemáticas que nos circundan por ser parte de esta sociedad. Digo, por ejemplo, situaciones de problemática de vivienda, situaciones falta de trabajo, violencia y demás. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos hacer un abordaje integral comunitario, no solamente miramos el problema de consumo, entendiendo también que no es el problema de sustancia, o qué sustancia, cuál es más nociva, cuál es menos nociva, porque también eso, decimos, es la relación que la persona tiene con esa sustancia, ¿sí? Ahí de alguna forma se empezó a trabajar y se empezó a desarrollar por medio del CEDRONAR una red y una escuela en donde nos permite una constante formación a nosotros como trabajadores y federalizar la herramienta de las casas comunitarias de viento. Viento cuenta con casas de internación, por así decirlo, y los centros barriales, que es lo que nosotros, por ejemplo, construimos en Tandil. Estoy viendo a ver si no me olvido algo de En Tandil, en particular, el año pasado surgió la necesidad esta, ya siendo parte del movimiento de trabajadores excluidos y también teniendo una construcción territorial grande y apoyándonos en la construcción territorial de Patria Grande, en la Casa Popular Darío Santillán, en el barrio Villa Irre. Empezamos a escuchar un poco y a encontrarnos con vecinas y vecinos que nos decían que la problemática de consumo en el barrio existía y que había que hacer algo. Nuestras compañeras ya sabiendo de la existencia de vientos antes que muchos de nosotros que somos militantes. Ahí, siendo parte del movimiento de trabajadores excluidos, logramos de alguna forma traer la herramienta de viento a Tandil, bajarla, entendiendo también que iba y sosteniendo toda la construcción que llegamos a tener hoy en solamente un año y que venimos creciendo, en los deseos de nuestras compañeras de que sus hijos, sus hijas, puedan tener un lugar en donde no son estigmatizados, en donde son recibidos y de alguna forma abrazados y incluidos. La mayoría de nuestras compañeras, y hablo de compañeras porque sí, son madres, mujeres que sostienen la casita. La casita es la Casa Popular Darío Santillán, donde funciona el barrial. La mayoría hoy tiene a sus hijos en penales en Tandil, en Azul, en Market, y esa fue la única forma que el Estado dio respuesta, digamos, ¿no? La respuesta del Estado ante las situaciones de consumo fue la cárcel. Creemos que es mucho, que podemos dar más respuesta. Y ahí en eso estamos las organizaciones sociales, ¿no? Le ponemos el cuerpo y pensamos y repensamos cotidianamente todo lo que estamos haciendo. Sin nuestras compañeras que sostienen cotidianamente la casita. ¡Vamos, Brenda!
cotidianamente en las casitas no sería posible. Porque eso, nosotros conformamos un equipo de trabajo, la psicóloga, el trabajador social, todos los profesionales que queramos, pero sin ella este abordaje integral comunitario no podría llevarse a cabo. Las cuestiones de alimentos, por ejemplo, sostienen ellas saben la necesidad que hay en el barrio. Tienen la empatía para, no sé, darle un paquete de fideos de administrar la pobreza a la que nos están llevando, ¿no? Con la que convivimos cotidianamente. Y esa es un poco la lógica de viviendas también, ¿no? Que los propios oprimidos podamos empoderarnos. A dónde queremos llegar y que no nos impongan más nada. No queremos que nos digan, vos por nacer pobre te vas a drogar y no vas a conseguir trabajo y vas a ser también participar de este panel para nosotros desde Viento de Tandil es una forma de mostrar y hacer conocer el laburo que venimos haciendo, pero también es importante que cada uno si quieren invitarlas en realidad a usted a que vayan a visitarnos, visiten de la comunidad de Viento, porque la verdad que eso, que cuando uno entra a Viento, a una de las casas comunitarias, conoce a los compañeros que están pasando por un proceso de rehabilitación, se va con otra cabeza. Se va pensando de dónde saca la fuerza, de dónde sacamos la fuerza para sobrevivir. Vientos, y esto no es menor, tiene una de las casas infantes, y es que es la única casa en todo el país que recibe a mujeres con situaciones de consumo y a sus hijas. Eso, que una organización haya podido, por medio de la organización y la lucha, hacer algo que el Estado no está pudiendo, nos está dando, digamos, la señal que el único poder que tenemos está en nosotros, en el pueblo mismo organizado. Y si no seguimos luchando, va a ser lo mismo. Cambien los gobiernos y vengan los gobiernos que tengan que venir. Sea más progre, menos progre. Si no estamos nosotros en la calle, nada va a cambiar, digamos. Y para cerrar, estaba leyendo un poco sobre eso, la experiencia en la Casa de Viento el año pasado en el encuentro regional. También vinieron compañeras a contar la experiencia y al final decía, y me parece que está bueno poder replicarlo, una frase que termina, una nota de una revista que hace la chica, y decía, frente a la indiferencia y a la opresión, soplan vientos de libertad. Y creo que es eso, sentirnos libres en lo que podamos frente a cualquier opresión para poder seguir creciendo y haciendo valer nuestros derechos y seguir luchando y ponerle el cuerpo, que es lo que mayormente nosotras sabemos hacer. Creo que estamos construyendo un mundo mejor y que ya somos un mundo mejor, nosotros. ¿Sí? Buenos días a todas, a todos, ¿cómo están? Qué lindo panel de apertura. No puedo decir nada, me siento muy halagada de estar con estas compañeras. Y bueno, soy Agustina Vivas, formo parte de Socorristas del Calbú. Es una grupa independiente, feminista, autogestionada.
que inicia sus actividades y acompañamientos en octubre de 2018. Desde ese momento al día de la fecha acompañamos a 100 cuerpos con capacidad de gestar a interrumpir su embarazo de forma cuidada, libre y feminista. Participamos en áreas de formación y construcción de acompañamientos a nivel regional y a nivel nacional, que nos dio las fuerzas y las herramientas para articular con el equipo interdisciplinario del Hospital Materno Infantil, y también participamos en la primera reunión para motivar una red de docentes por el derecho a decidir en Azul. Socorristas en Red, para los que no conozcan, es una articulación de colectivas feministas de Argentina que damos información siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y acompañamos a mujeres y a otras personas con capacidad de gestar que han decidido interrumpir sus embarazos inviables para ese momento de sus vidas, para que lo hagan de manera segura. Socorristas en Red está integrada en la actualidad por 53 colectivas constituidas por 457 integrantes. Es un montón, somos una... La mayoría son jóvenes que activamos en diferentes geografías del país. Todas las colectivas tenemos autonomía en nuestro funcionamiento y nos encontramos juntas en la construcción de acompañamientos cuidados, amorosos y afectados. Quiero hacer una aclaración. En todo el discurso que armé, la palabra aborto va a resonar y resonar y resonar continuamente. Nuestra disposición se enmarca en la ética del cuidado entre nosotras y nosotres. Buscamos hacer encarnadura la apuesta de nos tenemos entre nosotres. Insistimos con cuidar la vida y la salud de quienes deciden abortar ante las experiencias y evidencias empíricas que muestran que cuando una mujer decide abortar, o una persona, así lo hará, desoyendo las leyes restrictivas y criminalizadoras. Las más empobrecidas y vulnerabilizadas lo harán incluso en riesgo sus vidas y su salud. Acompañar abortos de manera segura y cuidada es una acción sonora y profundamente política con la que vamos construyendo un feminismo acuerpado y arriesgado. De esta manera vamos tejiendo redes para el feminismo que necesitamos, para el mundo feminista que deseamos y nos merecemos. Nos volvimos a encontrar conmovidas por ser parte de la marea verde que traspasa los límites territoriales y por el crecimiento del movimiento feministas sin fronteras que se reafirma desde las latitudes del sur para luchar contra el avance de las políticas neoliberales, la concentración de la riqueza, el neoextractivismo, la apropiación de los territorios y el recrudecimiento de las violencias heteropatriarcales que recaen principalmente sobre los cuerpos de niñas, mujeres, lesbianas, no binarias, travestis y trans. Desde el nacimiento de esta red en el 2014 hasta la actualidad, la coyuntura política nacional e internacional se ha transformado. Han cambiado los contextos, las demandas del movimiento feminista y las lecturas políticas que las socorristas hacemos de ellos. Los modos éticos políticos de poner en acto los acompañamientos y de concebir el horizonte del aborto cuidado, libre y feminista. Se trata de hacer de cada aborto una bomba al patriarcado. Frente a un gobierno que todo impregna de desidia, cinismo y abandono a pesar de la inefable marea verde que inundó de nuestra región durante el 2018 y que sigue creciendo tal cual lo vivimos este 8M organizadas en el paro inter y plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Frente a las tensiones y las crisis atravesadas por elegir un feminismo que se dispone sobre la base de afectos, los cuidados mutuos, el reconocimiento y la confianza, que se encarna en acuerdos y consensos construidos colectivamente y sostenidos en el tiempo y en el quehacer cotidiano. La respuesta a eso es el crecimiento de esta red y de su hacer, y también la profundización de su reflexión característica, adecuándonos a los tiempos que así lo ameriten. La respuesta es 52 grupas y 450 activistas que la constituyen, y la respuesta es la red de acompañantes de aborto de Latinoamérica y el Caribe, porque también llegamos ahí.
La respuesta es profundizar nuestro hacer y extender el accionar de esta red. La respuesta frente a un Estado que abandona es una red que crece y acompaña. El socorrismo es un hecho. Somos un movimiento ineludible que construye cotidianamente responsabilidad social en relación al aborto. Desde la politicidad de lo doméstico, así nos lo confirma el apoyo internacional que recibimos. Recordemos, compañeras, el 8 de agosto, el Senado de la Nación, con su votación alcanzada en la madrugada del 9 de agosto, decidió más abandono, crueldad y desprecio para con quienes abortan en Argentina. Emitieron un voto que mantendrá intactos los femicidios de estados selectivos, un voto de muerte para las mujeres y otras personas con capacidad de gestar más empobrecidas, marginalizadas y vulnerabilizadas del país. Decidió seguir condenándolas por atreverse a desear abortar. Mostró su rostro más reaccionario, rancio, conservador, eclesiástico y misógino. Las intervenciones con las que sostuvieron los votos en favor de la clandestinidad de la práctica y su consecuente negociado dieron cuenta de un espacio legislativo incapaz de hacerse ecos de los problemas vitales de quienes abortan. Están ahí propiciando sus mezquindades personales por encima del bien común. No le faltó el que se atrevió a mostrar sus pactos con la cultura masculina de la violación, así como las que se dejaron presionar por operatorias de los sectores antiderechos ligados a las iglesias, que a 4 días de la sesión decidieron cambiar su voto favorable a la legalización para pasarse a las filas del voto clandestinizante. Quienes votaron a favor tampoco fueron capaces de conformar un bloque a la altura de las circunstancias que el momento histórico les exigía luego del 13 y 14 de junio. No hubo un hacer capaz de generar alianzas que privilegiaran los intereses colectivos, generando estrategias de transversalización más comprometidas con la media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como ocurrió en la Cámara de Diputados. Enfrentamos un poder financiero, religioso, blanco, violento y pedófilo que lleva siglos de existencia. Y lo hicimos y hacemos en tiempos de ajuste, despido, endeudamiento y criminalización de la protesta social de la mano del gobierno de Mauricio Gatti, iba a decir. No dejamos de ser parte de la resistencia activa contra este modelo extractivista empresarial. Al aborto seguro, legal y gratuito lo votamos nuevamente en las calles. Fuimos 2 millones bajo la lluvia persistente que no dio tregua y que se nos coló por doquier casi de manera injusta. Le hicimos el aguante con agites de todo tipo. Nos miramos y nos sostuvimos acuerpadas con esa obstinación esperanzada que nos mantuvo hasta el último minuto en las calles. Aunque los resultados ya se habían anticipado en la larga jornada, nos refugiamos en abrazos amigos. Celebramos cada una de las acciones multitudinarias desplegadas en todo el país y en otras latitudes. El feminismo intergeneracional y plural lo hizo posible. Crecimos y creceremos. Ya nada es ni será igual. Acá no hay vuelta atrás, compañeras. Tenemos un programa de acción apasionado y visionario. A la clandestinidad no volvemos más. Nuestra respuesta irreverente y arriesgada a este Senado del terror es esta marea verde y violeta que vino para quedarse, y no para quedarse quieta justamente. Los abortos existieron, existen y existirán. No hay festejo del celeste nacional que apague esa decisión. En voz cada vez más alta seguiremos insistiendo por realizar la experiencia sentipensante que implica acompañar abortos y decisiones y elecciones de vida. Y sobre todo seguiremos aportando las experiencias singulares de quienes abortan, porque sabemos que ellas también empujan a la producción de esa sensibilidad despenalizadora y legalizadora que estos meses copó la vida política y cotidiana del país. Vamos a seguir portando orgullosas los pañuelos verdes, esos de las afectividades, esos de las complicidades, esos que insisten en armar alianzas para que sea ley. La vida elegida, el activismo elegido, ese que nos salva las existencias, ese que nos mueve. La marea avanza y a veces sufre reveses y se repliega para mirar.
pensar e inspirarse en los surcos que dibuja su hacer intempestivo sobre las orillas movedizas. De algo estamos seguras, la marea es marea transfronteriza. Se extiende por toda América Latina y el Caribe. Esto no terminó y va a ser ley. Cuando admitamos que el amor verdadero se basa en el reconocimiento y la aceptación, que ese amor se construye sobre la gratitud, el cuidado, la responsabilidad, el compromiso y el conocimiento mutuo, entenderemos que no puede haber amor sin justicia. Elegir la política feminista es elegir el amor. Como socorristas en red venimos siendo parte activa de la construcción de una sensibilidad legalizadora y despenalizadora en torno a esta práctica ancestral. Dicha sensibilidad genera de conocimientos a la hegemonía médica. Le ponemos cuerpo a los abortos invisibilizados a través de los relatos, imágenes, narraciones y estadísticas. Desde el 2014 a la actualidad acompañamos 20.000 mujeres a abortar de manera segura con medicamentos. Y aproximadamente 800 fueron acompañadas en el acceso al sistema de salud para una interrupción legal del embarazo según causales vigentes. Estos datos estadísticos, que a primera vista parecen como simple información, dan cuenta de nuestro obstinado activismo. Las socorristas en red no abandonamos a las mujeres como lo hace el Estado. Un activismo que teje redes, construye articulaciones, participa en los debates por la legalización del derecho al aborto en el camino de lograrlo, libre, cuidado y feminista. Porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo es que a lo largo de estos años hemos diseñado una ingeniería mujeril basada en estrategias socorristas que se sostienen en acuerdos políticos, fundados en el acuerpamiento entre mujeres, y deseamos seguir sosteniéndolos con tenacidad. El principal acuerdo que tomamos para darle sentido a esta red es que informamos y acompañamos. A partir de la experiencia acumulada fuimos dándole cuerpo a la proyección del aborto libre y feminista. Sostener esto no es sencillo al interior del movimiento feminista. Esas divergencias refieren a nuestro entender a dos cuestiones centrales: los modos de pensar y de hacer política feminista, y los modos éticos políticos de poner en acto los acompañamientos y de concebir el horizonte del aborto cuidado, libre y feminista. El feminismo al que apostamos desde las colectivas socorristas es un feminismo arriesgado, profundamente apasionado, radical, intergeneracional, que busca alejarse de las lógicas patriarcales de los partidos políticos, que se construye sobre la base de los afectos, los cuidados, el reconocimiento y la confianza, que se sustenta en los consensos y los acuerdos que son necesarios encarnar e imprescindible sostener desde las confianzas que nos construimos entre nosotras. Un feminismo que afronta las crisis para buscar salidas que nos dispongan a seguir cuidándonos. Un feminismo que elige revalerse contra todas las injusticias y que también coincide que es justo decidir con quiénes queremos estar. Nos proponemos las socorristas seguir extendiendo y profundizando nuestro hacer con feministas de América Latina y el Caribe, que hagan del aborto acompañado, del aborto libre, un modo de amorosidad, afectividad, que nos ensanche la vida y la humanidad, para que más personas gestantes puedan acceder a abortos cuidados. Seguir compartiendo nuestros saberes para fortalecer la red de socorristas, acompañantes de abortos, mediante las escuelas de abortos en distintas regiones y territorios del país. Aportar al debate en el Congreso de la Nación sobre la despenalización y legalización del aborto, junto a la campaña nacional por el aborto, poniendo a disposición nuestros argumentos y sistematizaciones de estos años de activismo. Quisieron cercenar nuestra sexualidad y nuestros placeres, nuestros amores, nuestras alegrías. No supieron que aprendimos a encontrarnos, a liberarnos, a gozar la vida en cada paso. Tiemblen que las brujas hemos vuelto. Y por último, y de cara al 34 encuentro de octubre en la ciudad de La Plata, lo queremos plurinacional porque lo queremos no fascista.
Lo queremos plurinacional porque lo queremos no biologicista. Lo queremos plurinacional porque lo queremos antipatriarcal. Lo queremos plurinacional porque lo queremos de mujeres, lesbianas, trans y no binarias. Lo queremos plurinacional porque lo queremos acuerpado. Y lo queremos plurinacional porque lo queremos no conservador. Lo queremos plurinacional porque lo queremos anticapitalista y antimacrista. Por último, y ahora sí le voy a pasar el mic a Inés, invitarles a la primera escuela de socorristas de la provincia de Buenos Aires, General Morel de Necochea, los días 16, 17 y 18 de noviembre. Será un fin de semana de formación, encuentro, activismo y construcción colectiva de acompañamientos de abortos cuidados, libres y feministas. Llegaron todas las compañeras de la región y van a poder conversar con cada una de ellas. ¡Aborto feminista! Gracias a todos y a todas. Inés. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Nada, como difícil también hablar después de semejantes compañeras. Lo que vengo por ahí a compartir es desde mi lugar de militante de la colectiva feminista Malajunta, pero no solamente, sino que soy docente, soy geógrafa y vengo hace muchos años trabajando con distintas comunidades y organizaciones de pueblos originarios y conformamos lo que se llama la Mesa de Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires. Y es a partir de ahí que justamente quería compartirles algunos datos que dicen mucho y algunas preguntas en realidad que creo que son las que nos tenemos que ir haciendo justamente a partir de todo lo que la compañera recién estuvo nombrando en relación a lo plurinacional, a discutir el Estado, que todas estas intervenciones que las compañeras hicieron aparece y aparece desde su lógica, ¿no? Patriarcal, opresor, nacional. Y es importante hacer justamente ese recorrido, cómo se consolidó este Estado nacional para ponerlo en discusión, para apropiarnos de lo plurinacional, porque es lo que somos, ¿no? Y ahí quería como compartir algunas reflexiones muy breves, después en los talleres seguramente sigamos profundizando, que tienen que ver sobre no perder de vista quiénes fueron los que construyeron ese Estado nacional, ¿no? Después de las diferentes luchas por la independencia, quienes ganaron, intensificaron un conflicto por las tierras productivas, que era lo que querían en esta región, para consolidar a Argentina como algo homogéneo, blanco, de cara al mercado internacional, ¿no? Productores de materias primas. Y en eso los pueblos originarios no entraban en ese esquema, ¿no? Y así fue como, a partir de ese genocidio que todas y todos conocemos, que se sucedió muy fuertemente y muy violentamente, sobre todo durante finales del siglo XIX, con lo que, digamos, mal llamado conquista de ese desierto, se propuso un Estado que promovió la desbarbarización de la nación, ¿no? De una nación homogénea, única. Y el sistema educativo fue fundamental para consolidar eso. Por eso nosotros, como docentes,
nos posicionamos en ese lugar de pensar y problematizar cuál es nuestro sistema educativo y cuál es verdaderamente la educación que queremos en nuestras aulas para nuestro pueblo. Porque es a partir de ese sistema educativo que se consolidaron los distintos mecanismos que fueron generando el ideal de que hoy no existen pueblos originarios en nuestra patria, ¿no? Que somos todos descendientes y todas descendientes de los barcos, y que hubo un reemplazo poblacional, ¿no? Nos hablan de eso, el reemplazo poblacional, y sobre todo en esta región. Por eso me parece importante que en este encuentro regional lo pongamos en discusión, pero pensando situadamente, ¿no? En el centro de la provincia de Buenos Aires estamos, nada más ni nada menos, el corazón de la región pampeana, de la soja hoy, pero de otras producciones que demandó el mercado internacional en otros momentos históricos antes. Entonces, ¿qué implica pensarnos descendientes de esos pueblos originarios que todavía existen, por eso digo descendientes, en provincia de Buenos Aires? ¿Qué implica pensarnos plurinacional en provincia de Buenos Aires? Y eso me parece que es el debate que nos tenemos que dar nosotros, que vivimos, militamos, laburamos en estas tierras. Y en base a eso, quería compartir unos números como para tomar un poco de noción de quiénes somos, de cómo es nuestra sociedad en relación a esta temática. Bueno, soy geógrafa, así que los censos es como que es inevitable citarlo. Pero bueno, nombrarse unos datos muy puntuales. La primera vez que se hizo la pregunta en un censo fue hace muy poquito, en el censo del 2001. ¿Por qué? Porque en 1994 hubo un cambio de paradigma jurídico en nuestro país a partir de la reforma constitucional, en la que por primera vez se reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho. ¿Sí? Hasta entonces venía primando un derecho que no concebía a otra persona como parte de esta sociedad que no fuera la descendiente de los bardos, literalmente, ¿no? A partir del 94 hubo un cambio de paradigma jurídico. Se habla de un avance, no soy abogada, muchos compañeros acá podrán hablar mucho más de eso, pero digo, un avance en términos de temática de derecho que es ejemplar para el mundo y para América Latina, en la Argentina, ¿sí? Lo cual obviamente no significa que eso tenga una correspondencia lineal con lo que sucede en estos territorios. Pero ese marco legal es importante porque fue el que obligó a que en el censo se haga la pregunta en 2001. Y ahí hubieron 600.000 personas en la Argentina que se reconocieron descendientes de pueblos originarios. Y quiero subrayar ese de que se reconocieron, porque en realidad este libro nos hablan de que eso es un piso. Y un piso de esa gente que se animó por primera vez ante un Estado opresor, nacional, patriarcal, a decir que se reconocían descendientes de esos pueblos que el Estado no estaba reconociendo. Lo cual significa que hay un montón de otra gente que a ese momento no lo pudo hacer, ¿no? No lo pudo hacer en términos de que no existía una sociedad que le garantizara que decir que era descendiente de esos pueblos, que hoy se reconocía parte de un pueblo originario, no implicara asesinar, que era lo que venía sucediendo hasta el momento y lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Entonces, 6.000 personas en 2001 se animaron a decirlo en ese censo. De esos 600.000 personas, 575.000, o sea, un 96% es población que nació en Argentina. Y digo esto porque también aparecen inmediatamente estos mitos de que la población originaria que está hoy acá no es de acá, ¿no? Y esto en términos argentinos, ¿no? Pero si hablamos de provincia de Buenos Aires, antes de dar el dato de la provincia, voy a actualizar un poco esa información y voy a decir que en 2010 en Argentina, en el último censo, se reconoció casi 1 millón, ¿no? De esos 600.000 a casi 1 millón, no por crecimiento vegetativo claramente, sino porque hubo una lucha del movimiento indígena que permitió que sea mucha más la gente que se pudiera reconocer. ¿Sí? Casi el doble de población en Argentina se reconoció 10 años después como parte de un pueblo. De ese casi 1.955.032 personas, aparece otra vez otro mito, ¿no? Viven todos en el norte del país o en la Patagonia, acá no hay ninguno.
Y ahí vamos de nuevo a mirar qué nos dice el censo. Y en provincia de Buenos Aires tenemos 1/3 de ese número, casi 300.000 personas viven, y estoy hablando de provincia de Buenos Aires, sin contar Cava, ¿sí? Sí, Gran Buenos Aires y el resto de la provincia. 299.311 personas. De los cuales casi la mitad están en el Gran Buenos Aires y el resto en el resto de la provincia. O sea que tampoco es que están todos en Gran Buenos Aires. ¿Y cuál es el siguiente mito que aparece en relación a eso? Bueno, están en Gran Buenos Aires, pero en realidad nacieron en otras provincias, se mudaron, ¿no? Son inmigrantes del interior del país. Argentinos y argentinas. Pero de otros lugares del país. Y bueno, tampoco. Porque de esos 575.000 que se reconocieron indígenas que nacieron en Argentina, 436.000 nacieron en Argentina. Y de esos 436.000, nacieron en la provincia en la que viven. 14% nació en una provincia limítrofe, o sea que tampoco es que vienen de provincias muy distantes, y solo el 9% en otra provincia. Entonces estamos hablando de que esa es la conformación de la población bonaerense, que somos pluriculturales en provincia de Buenos Aires, y que es esa la condición de nuestra sociedad. Y que no son ni más ni menos que esas generaciones que también forman parte de nuestra sociedad, que también somos todas, todes, que vinieron de otros países del mundo. Digo, esa diversidad cultural hace que provincia de Buenos Aires no sea obviamente para nada homogénea, ¿no? Y partir de esa heterogeneidad es lo que nos permite empezar a pensarnos como sociedad diversa y reflexionar en torno a los desafíos que se implican. ¿Cuáles son los desafíos? Y ahí únicamente tengo para compartir preguntas, porque tienen que ver con los desafíos del movimiento feminista, que es lo que venimos acá a discutir y a conversar, a compartir, en torno a reconocernos pluriculturales, a reconocernos en la diversidad y el desafío de reconocernos une en esa diversidad. Una condición de la población bonaerense es que la gran mayoría vive en las ciudades, y eso es una particularidad también de nuestra sociedad. Por lo tanto, las comunidades de pueblos originarios tienen esta condición de ser urbanas. Y esto tampoco es un dato menor, porque las ciudades fueron hechas por este Estado opresor, patriarcal, disciplinador, controlador. Por lo que las ciudades también, en su forma de ser, de existir, de cómo están trazadas sus calles, de cómo está planificada, nos oprimen, nos excluyen, nos homogeneizan, no nos permiten ser en esa diversidad. Porque las ciudades disciplinan a las poblaciones, las ciudades ordenan, ¿no? El ordenamiento territorial. Y ordenan no solo en términos de orden, sino que nos ordenan cómo tenemos que ser. Entonces creo que pensarnos pluriculturales en provincia de Buenos Aires implica pensar de otra forma los espacios que habitamos cotidianamente, implica pensar las ciudades de otra manera. Y es el movimiento feminista el que está torciendo el brazo en pensar otros usos y significados del espacio urbano, en generar movimientos disruptivos, digo, estar en las calles, y la manera en la que se ocupan las calles desde el movimiento feminista es disruptivo. Entonces yo creo que es importante problematizar esta diversidad cultural en torno a nuestros contextos reales y cotidianos, y plantearnos desafíos en esos contextos. Otra de las cuestiones que quería compartir, que la venimos también como conversando en este contexto de pensarnos descolonizadas, ¿no? Porque es eso, es decir, bueno, cómo, o sea, lo plurinacional nos impone eso, un pensamiento decolonizado. Y en ese transitar, que obviamente lo hacemos de la mano de hermanas latinoamericanas, es que
muchas veces, por cómo surge también el movimiento feminista, cómo se empiezan a conceptualizar algunas teorías feministas a nivel mundial, tenemos mucho heredado de lo europeo, en nuestros pensares, en nuestros conceptos, en nuestras maneras hasta de problematizarnos como mujeres, lesbianas, travestis y trans. Y en este sentido, creo que está bueno que cada una en su organización, en su espacio de reflexión, en donde se encuentre, pueda repensar cada una, incluso de nuestros lemas, de nuestros eslogan, de las palabras que usamos para reivindicar lo que nos pasa, de dónde vienen. Y si no tenemos en nuestros movimientos indígenas, que no son recientes, ¿no? Las luchas indígenas no son recientes, que también tienen larga data en América Latina, pensemos si no tenemos otras maneras de nombrar eso y de decirlo de una manera que nos represente más y que dé cuenta mejor de quiénes somos. Lo digo así en términos abstractos y parece difícil de materializar, pero hay un ejemplo que el otro día lo estábamos discutiendo en un conversatorio, que es el concepto de el ecofeminismo y la lucha en torno a nuestros bienes comunes, a la naturaleza, a nuestros territorios, tan fuerte y tan... nada, eso. Histórica, lamentablemente, desde la conquista hasta el día de hoy, que claramente no se terminó con la consolidación del Estado Nacional o de los Estados Nacionales, sino que vinieron a reforzar esa necesidad de defender lo que somos como parte de la naturaleza. Y tenemos muchas luchas indígenas que hacen referencia a la lucha de lo que somos como parte de la naturaleza, que las llevan adelante mujeres y que no le llaman ecofeminismos. Digo, mucho antes de nombrar el ecofeminismo, que como concepto aparece en la década del 70, estas mujeres hablaban en quechua del sumac causay, hablaban en aymara del sumac amaña, hablaban del buen vivir. Entonces, digo, también para el movimiento feminista latinoamericano es un desafío recuperar estas luchas indígenas con todo lo que eso implica, con todos sus recorridos, con todas sus luchas, con todas sus maneras de pensar este territorio que es tan particular, porque en realidad es mucho más lo que nos podemos potenciar y que va a dar pie para una verdadera decolonización, ¿no? Entonces, de la mano de estos dos movimientos tan fuertes que se cruzan y son uno, movimiento indígena, movimiento feminista, creo que podemos encontrar muchas respuestas para este proceso decolonizador y para derrumbar estos estados, sean nacionales o aunque se reconozcan también como plurinacionales, no dejan de ser estados, y esos estados los vamos a transformar también, ¿no? Y esa transformación no puede darse de otra forma que no sea desde los movimientos populares, todos. Y por último, compartirles, digamos, el pensar para que lo sigamos debatiendo estas preguntas, ¿no? ¿Qué significa entonces lo plurinacional para nosotras, nosotres en Buenos Aires, en región pampeana? ¿Y qué significa hoy, reconociendo toda esa historia? Yo no quiero dejar de nombrar la cantidad de comunidades originarias que hay en nuestra provincia, que son muchas, hay mucha población indígena organizada en nuestra provincia, que también tenemos que estar convocando estos tipos de espacios. Si bien no hay datos concretos, porque obviamente tenemos un Estado que no crea información para que toda esta población acceda a ese amplio marco legal que estuve nombrando que existe, entre los mismos pueblos se hacen censos, relevamientos, procesos de autorreconocimiento, y estamos hablando de más de 83 comunidades, de las cuales el Estado reconoce menos de la mitad, y de las cuales muchas de ellas ni siquiera quieren ser reconocidas por este Estado, ¿no? Esas 83 comunidades, que seguro hay más, representan 7 pueblos o naciones, ¿sí? Y ese no es un dato menor. O sea, hay 7 pueblos o naciones que son segunda, tercera, cuarta generación nacida en provincia de Buenos Aires. No son más ni menos que cualquier inmigrante que vino hasta en el mismo periodo. Eso es provincia de Buenos Aires, esa es nuestra condición como sociedad, y desde ahí tenemos que pensar nuestras reivindicaciones y nuestras luchas. ¿Qué aporta entonces y qué desafíos plantea el movimiento feminista?
este debate en torno a lo pluricultural. ¿Y dónde está la principal reivindicación que debemos construir a partir de eso en nuestros territorios? Hay un recorrido que viene planteando que es la educación, pero desde el movimiento feminista también que nos tenemos que empezar a dar estos debates. ¿Y qué condición, o qué situaciones, o qué acciones, prácticas, luchas concretas nos permiten ser plurinacional, más allá de un nombre que claramente tiene que ser transformado, pero que eso se pueda condecir en nuestras luchas cotidianas, ¿no? Y que el ser plurinacional no sea incluir a otros y otras, sino incluirnos y reconocernos que somos ellos también. Así que dejando algunas de estas preguntas, obviamente después seguimos debatiendo, y a la tarde, mañana, todo lo que podamos, pero la intención era eso, compartir algunas puntas que venimos debatiendo también en Tandil, y que venimos construyendo, como les decía al principio, de la mano de esta mesa que tiene representación en distintos puntos de la provincia. Así que también, si habemos de distintos lados, estaría bueno empezar a indagar quiénes son, ¿no? Dónde están esas comunidades, sus acciones, sus luchas, y a partir de ahí hermanarnos para construir esa plurinacionalidad tan necesaria en esta sociedad. Gracias. Bueno, hola compañeras, compañeros. Para quienes no me conocen, me presento, soy Kimei Ramos, soy activista travesti, oriunda de La Plata, actualmente vivo en Capital Federal. Soy parte del Bachillerato Popular Trans Travesti Mochacelis, también parte del grupo que creó la primera red nacional. Todavía decimos nacional porque no pudimos poner en debate todo de juntos, ¿no? Que lo pluri, pero la primera red nacional de docentes trans, travestis y no binarias del país, que este año vamos por nuestro segundo encuentro para repensar por fuera del marco de las pedagogías cis heterosexuales patriarcales una propuesta trans, travesti, no binaria en la educación. Y bueno, esto va y viene todo el tiempo, si le doy acá, no, bueno. Como primera cuestión que me interesa proponer, digo, yo soy, y lo aprendí después de ser docente, la peor estudiante que hubiera querido tener, porque soy absolutamente dispersa, tengo un gran nivel de ansiedad, por eso no pude evitar pararme a fumar un cigarrillo, les pido disculpas, pero vine lo más rápido posible. Y entonces, como profe, yo también tuve que empezar a repensar cómo me haría lugar a mí misma en otro rol, ¿no? Como estudiante. Y entonces, yo puedo decir por lo pronto que estas distancias, fíjense, yo creo que toda esta distancia es la distancia que nos solemos poner del conocimiento, ¿no? Del lugar desde el conocimiento, ¿no? Y diferenciando roles muy delimitados, ¿no? Hay una audiencia y estamos quienes estamos hablando hoy en día, y no está mal porque muchas veces si yo hablo así, ¿me escuchan? Bueno, al principio me gusta, después me voy quedando sin voz, intento otra historia, pero yo por lo pronto lo que voy a hacer es pasarme de este lado. Les invito a ustedes a que tengan ganas, a que nos pasemos de este lado, y a la que le nazca, para que le salga, mejor dicho, ocupar este espacio, que se sientan libres, que nos amuchemos acá, que si no les nace está todo bien, vamos a seguir igual, pero para mí es parte de que podamos construir también otra forma en los espacios en la que estamos acostumbradas a dialogar, y que nos pensemos en este momento lo más posible como en un diálogo, ¿sí? A mí esto me quita ansiedad también. Si yo me siento acá, por ahí al fondo no me van a ver, así que me voy a quedar en la silla igual. Pero bueno. Ahí creo que va a estar bien. Bueno.
Yo en general, a mí me gusta en la modalidad de taller, considero que es la forma más práctica de construir un diálogo. Tenemos un ratito muy acotado, entonces tampoco me voy a poder extender tanto, pero bueno, sí puedo decir algunas cuestiones al menos. Primero, gracias a las compañeras que se organizan, a los compañeros que se organizan para que activistas de otros territorios podamos llegar hasta acá. Bueno, eso. Y gracias por de nuestro lugar en el mundo, o no lugar, porque es más un no lugar, como dice Marlene Boyar, lo que tenemos y lo que hemos tenido históricamente, que un lugar en sí mismo. Pero muchas veces, voy a desarmar por las dudas algo desde el vamos, voy a proponerles una cuestión que es que quisiera que repensemos ahora no la experiencia trans o travesti focalizándonos en la experiencia trans o travesti despojada de entender en contexto la experiencia trans y travesti, ¿sí? Yo lo vengo a contar desde un lugar de otredad, si no va a ser para que nos potenciemos, para que podamos pensarnos como potencia. Entonces, me escribí un par de ideas, así la hago más breve. Desandar, quisiera proponerles que desandemos 2 o 3 ideas en relación a los cuerpos trans y travestis. Primero esto, dejar de pensarlo trans de forma aislada. En este caso, el recorte que les vengo a proponer es en relación al género como forma de codificación de los cuerpos humanos y los distintos géneros como respuesta a esta codificación, ¿sí? Es decir, existe una imposición inicial que es, a partir de nuestra genitalidad, asignarnos roles y construcción, una construcción social sobre un cuerpo, ¿sí? Las mujeres tienen vulva, los varones tienen pene, existen esas 2 posibilidades, ¿sí? Y también, esos son géneros, y a su vez existen otros géneros como respuestas que se ubican de distintas formas en relación al poder, ¿sí? Algunos cuerpos dan respuesta y se configuran dentro de lo esperado, ¿sí? ¿Cómo se me escucha atrás? Bien. Si no, vuelvo a agarrar el micrófono. Algunos cuerpos, algunos cuerpos dan respuesta y se configuran dentro de lo esperado, mientras que otras cuerpas, por diversas razones, se configuran por fuera de lo esperado según los mandatos heterosis, capitalistas, patriarcales. Y si bien eso no significa haber sido conscientes de querer ser subversivas o disruptivas, porque muchas de nosotras no es que dijimos, voy a ser trans porque es lo más rebelde que puedo hacer, pero sin embargo, la violencia sistemática que se despliega contra nosotros da cuenta de que en este contexto, en este lugar del mundo, y sobre todo bajo una lógica donde el binarismo totalizante, ¿sí? Es la única, son las 2 únicas posibilidades para entender nuestros cuerpos, creo que sí somos absolutamente disruptivas y existimos en resistencia, porque nuestra historia de vida es sistemáticamente la historia de resistir la violencia sistemática. Muy reiterada, pero bien. Entonces esto, si bien no significa haber sido conscientes de querer ser subversivas, sí expresa nuestra identidad o da cuenta de que los trans, no binarias, trans travestis, somos una resistencia en sí misma. Actualmente, en definitiva, lo somos porque entramos en contradicción con los razonamientos fundamentalistas que nos indican que varón o mujer se nace. Entramos en contradicción con las normas patriarcales, como también le sucede a las malas víctimas, ¿no? Por decir, por fuera, por entender el género de una forma más amplia, aquellas cuerpas, y ahí estamos todas, creo en este caso nos encontramos acá, en la misma, aquellas que hemos decidido irrumpir en lo público, un espacio que no estaba pensado para nosotros, que debemos estar confinadas al ámbito de lo privado. Cuando nosotras irrumpimos nos volvemos malas víctimas. Cuando decimos que no queremos más humillación, que no vamos a soportar más maltratos, más golpes, más etcétera, somos malas víctimas y eso también es romper con lo esperado. Entonces,
Esto lo dejó también muy claro Cristina, cuando hablaba de la cuestión de la erupción en, no sé dónde está Cristina, sobre, ¿cómo se llama? En el Consejo Deliberante. No, bueno, ustedes hablan mucho. Realmente los espacios públicos son para las personas que tienen las palabras concretas y justas para decir, para quienes somos solemnes y correctos, para quienes no hacemos escándalo, porque el escándalo, que es uno de los grandes aprendizajes del colectivo trans y travesti, que es lo que hacemos las cuerpas cuando no nos queda otra forma para irrumpir dentro de la norma, para irrumpir dentro de lo público, ¿no? Dentro de la moral y consagra lo público, es absolutamente rebelde. Y en general siempre somos nosotras, ¿no? Las malas víctimas, las escandalosas, porque socavamos la solemnidad que nos pide la seriedad. Los espacios públicos, la escuela, los espacios legislativos no pueden verse atravesados por el afecto, por los sentimientos. Nosotras somos sujetas a las que se nos asigna lo sensible. Ustedes son demasiado sensibles para ocupar lugares de poder, ¿no? Tal cual, como si ellos no tuvieran emociones, como si no tuvieran deseos, y como si no hubieran construido una humanidad con tanta H, sobre todo de hombre, y a la imagen y semejanza del hombre. Y todos los sentires que nosotras portamos están en diálogo permanente con esa imposición de deseo del patriarcado. Entonces, volviendo al contexto, o a la idea de pensar las identidades en contexto, me interesa proponerles repensar qué puede invitarnos a repensar precisamente y a poner en crisis de nosotras mismas la experiencia trans y travesti y no binaria. Vamos a partir de esto les propongo que dejemos como expuestos los prejuicios que hay en relación a los cuerpos trans y travestis, prejuicios que se sostienen discursivamente inclusive dentro de espacios feministas, porque tenemos que tener el espacio de desandarlos explícitamente, de desandarlos sin miedo. Digo, yo quiero que acá en serio se presten a poder repensar cómo nos hemos construido, porque no es que, digo, yo por ser trans travesti no es que no fui travesti odiante o transfóbica. Todas estamos caladas por esas mismas tijeras. Y para desarmarlas no podemos hacerlo bajo una lógica de punitiva, donde aquella compañera que no entiende todavía o qué sé yo, debe ser castigada o silenciada. Necesitamos hacerle lugar a todos esos prejuicios, ponerlos acá en este centro que nos ha quedado. Vamos a desandar dos o tres ideas que siempre terminan surgiendo de alguna forma. Una es que existen quienes son y quienes se autoperciben, ¿no? Digo, en definitiva, muchas de ustedes seguramente se pensarán, soy mujer, como un hecho, ¿no? Y muchas otras dirán, bueno, son mujer, y cuando quieren hablar de una trans, una travesti, van a decir, bueno, se autopercibe mujer, por ejemplo, digo, la autopercepción, tenemos que pensar que todas las herramientas que utilizamos las disidencias y el feminismo son herramientas parciales. Los conceptos que utilizamos son parciales y no nos van a dar respuesta para siempre. La orientación sexual como concepto, en contraposición con la idea de identidad de género, tiene sus límites también, ¿sí? No me voy a meter mucho en eso porque si no sería dar un montón de vueltas. Pero sí en esta cuestión de quién es y quién se autopercibe. La autopercepción es una forma de fundamentar y de responder a la negación en primera instancia de que nosotras somos, que existimos, ¿sí? O sea, no tengo que decir yo me autopercibo porque en primer lugar me negaron que era, ¿sí? Y esa es una de las principales diferencias con, por ejemplo, entre las experiencias trans y la experiencia cis, ¿sí? El considerarse varón o mujer desde el vamos. Les voy a hacer una pregunta que nosotras pasamos prácticamente todos los días. Les puedo pedir que se miren con la compañera que tienen al lado, que tengan para el lado izquierdo, para el lado derecho. Si no lo hicieron, primero díganse buen día, ¿cómo estás? ¿No? Habilitemos ahí. Y luego de eso, les voy a pedir
se miren y le pregunten a la compañera de qué género se percibe, y si la respuesta es mujer, ¿por qué? Que se permiten el momento de preguntarse por qué son mujeres. Un minutito. Y sostengan, después de que la compañera o compañero dé la primera respuesta, después síganle preguntando por qué, y por qué, y por qué. Hasta que la persona nos ponga un límite, ¿no? Porque siempre es por sentimiento. Entonces, yo me paré frente a mi compañera y le dije, no sé, se preguntaban otras cosas, mi compañera, como, ¿qué ropa interior trajiste hoy? Y yo le digo, ¿vos de qué género te percibís? Mujer, ¿y por qué? Y porque, claro, ¿no? Aparecen distintas razones y creo que nadie es quien para desvalidarlas, ¿no? Yo no vengo acá a desvalidar la identidad de nadie, pero sí que nos podamos permanecer en crisis. ¿Por qué somos? Porque eso también es algo asignado. Hemos nacido con un cuerpo y nos han criado para ser, ¿no? Y aparte con la idea de que la identidad es algo estático. Yo ya soy, ¿no? O en otras épocas era todavía más visible y más terrible, porque ¿cuál era la máxima consagración para una mujer? Ser madre. Entonces soy absolutamente mujer cuando soy madre, ¿no? Digo, y después, no sé, después están todos los problemas. Pero bueno, entonces, yo les vengo a proponer que pensemos, en vez del soy, estar siendo. Yo estoy siendo. Y estoy siendo la forma. Porque en definitiva, trans, mujer, varón, son representaciones ideales que no tienen un arraigo absoluto. No es que hay algo que absolutamente histórico, por fuera de lo histórico, sea siempre mujer, o sea siempre hombre. Cambia porque son construcciones sociales. Entonces, en el 1700 los tacones eran vestimentas de hombre porque daban altura, ¿no? Hasta que se dieron cuenta que eran muy incómodos y dijeron, bueno, mejor a las tipas. Entonces, el rosa en los bebés se usaba en la nobleza cuando nacía un bebé varón, ¿no? Luego fue cambiando y creo que es algo de los últimos 80 años, 70 años la asignación del color rosa y del celeste. Bien, entonces, estar siendo es una posibilidad para que yo pueda acceder a las representaciones que más libre me vuelvan en cada momento, que mayor autonomía me den, ¿sí? De la misma forma, entonces, se piensa que existen cuerpos biológicos y cuerpos trans, que es algo muy gracioso, porque digo, más allá de que sí podemos ser un poquito cyborg, pero básicamente, ¿quién no lo es? Díganme algo. ¿Ustedes no comen Monsanto? ¿Ustedes no están expuestas a todas las técnicas de modificación de lo agrícola, de los animales, ¿no? Y estos cuerpos que tenemos hoy en día también son herencia y imposición, sobre todo, del colonialismo
eurocéntrico. Fíjense, bueno, no me quiero adelantar para unas cosas. Voy a estar haciendo demasiadas bombas. Otra cuestión, otro prejuicio horrible. Nosotras copiamos a las mujeres, dicen, ¿no? Pero nuevamente, esto no es, quizás lo sea en una primera instancia, digo, que yo me haya podido reconocer e identificado más dentro de dos pequeñas posibilidades con las mujeres, ¿no? Pero después, quedan 2 minutos nada más. Uy, párenme, porque me falta un montón. Después, ya me perdí con el hilado de lo que iba. Esto, no copiamos porque reivindicamos nuestra singularidad, ¿sí? Que el primer atino que hacemos es identificarnos con las mujeres porque hay pocas posibilidades. Y después porque aparte la crítica sigue diciendo, bueno, copian lo peor de las mujeres, ¿no? El otro día yo entrevisté para mí una queridísima y grandiosa feminista y artista que es Liliana Felipe, y la Liliana tenía un poco esta idea, ¿no? Como, bueno, a mí me molesta que copien lo peor de las mujeres. Momentito, yo tengo esencia propia. En tal caso, fijémonos cuáles son los estereotipos que tienen para construirse las pibas en los barrios donde la problematización del género no puede entrar y de repente está Tinelli y Showmatch como máximo exponente, ¿no? de los roles que tenemos que tener y ocupar. Entonces, ¿por qué se nos carga a nosotras con el peso de hacer una mala copia? Hacemos lo que podemos, como todas, pero es una tarea reivindicar nuestro lugar singularísimo y construirlo, ¿sí? Como podemos en este marco de imposición. Bien, ante la evidencia que aunque poca, creo suficiente para demostrar lo importante que es el encuentro entre identidades oprimidas dentro del binomio hombre y por otra parte todo lo que no es hombre, vengo a proponerles ese binarismo. Yo no creo que el binarismo sea hombre-mujer. Creo que el binarismo es hombre versus todo lo que no es hombre. ¿Por qué además? En contraposición todo lo que no es hombre. Porque queda expuesto de que hayan usado como sinónimo de la historia de la humanidad la palabra hombre precisamente. Y no se trata solamente de mujeres, quienes tienen que tener un lugar absolutamente no se trata solamente de mujeres como identidad oprimida, sino de todas las identidades que no son hombres. Y ahí no solamente nombran las identidades trans y travestis, maricas, tortas, nombran también las infancias, nombran los animales, ¿sí? Porque nos hemos construido con entonces, para repensarnos, ¿qué nos trae compartir entre nosotros el poder vernos reflejadas, espejadas, comprendidas de la experiencia de vida de otras tantas compañeras, otras que por solo ser otras nos han enseñado que son una autoridad y por lo tanto una amenaza, ¿no? Tenemos que empezar a poner en crisis eso, que la autoridad no sea una amenaza, y empezar a construir una nostredad, un nosotros en la otredad, entendiendo la otredad como algo que me puede potenciar en vez de amenazarme. Porque los neofascismos, como lo que está sucediendo en Brasil con Bolsonaro actualmente, se alimentan de poner un cerco de empatía entre todos nosotros, entre todos los que somos sistemáticamente empujadas a la marginalidad, a la exclusión y a la miseria. Y también, entonces, encontrarnos, con pensarnos como nostredad, que no es algo tan lejos, tan lejano de lo que han pensado otros movimientos, cuando, no sé, la izquierda hace muchos años habla de solidaridad de base, es repensar eso que se ha visto tan despojado ya despreciado de sentido y pensar, bueno, vamos a lo mismo, nosotros necesitamos potenciarnos pero reconociéndonos otras, no tenemos la necesidad de homogeneizarnos. Y es contrario a la idea de empoderamiento que nos venden, ¿no? Inclusive digo, porque es algo que surge mucho dentro de la idea del feminismo, empoderamiento, que es una propuesta que sin lugar a dudas, que sin ni más lejos viene de la ONU, ¿no? Y la sostienen grupos como la ONU, y el empoderamiento tiene la particularidad de pensarnos de forma individual, y por lo tanto, al pensarnos de forma individual, hace que muchas veces la contracara de eso sea que tenemos que cargar con la responsabilidad de nosotras mismas de poder más. De nosotras mismas ser la que cocina, la que lo más importante, no lo puedo dejar de decir y les pido por favor me esperen,
porque siendo la única activista travesti en el panel me parece que hay cuestiones que necesito poder compartirles. Gracias. Entonces también es entender que contra la ilegalidad de empoderamiento podemos proponer la potencia. ¿Sí? Nosotras aquí en diálogo nos potenciamos, nos multiplicamos y termina siendo, a partir del encuentro, una posibilidad, es una potencia porque se abren nuevas posibilidades, nuevos imaginarios, nuevas representaciones de qué podemos y cómo ser en cuanto a nosotras mismas y a la construcción del mundo que deseamos. Y de esas potencias, ¿sí? Y esta cuestión de la potencia viene de parte de reconocernos en vínculos, en vez de exaltar lo individual, que es esta propuesta del empoderamiento, exaltamos el vínculo, exaltamos la red. Son redes lo que tenemos que construir, redes que nos potencien, y las redes no pueden surgir de otra forma que poniendo la afectividad sobre la mesa. Compañera, a mí hay algo de piel que con vos no me funciona, pero en vez de agarrar y criticarte todo el tiempo la propuesta por debajo, tengo que poder enfrentarme a que hay algo que me genera distanciamiento de una compañera, ¿no? Digo, esto pensando en nuestras estrategias de construcción. Y poder en algún punto sobreponerme a eso y alojarla en mí, entender que puede ser una potencia, que yo quizás tenga que aprender de ella, ¿no? Un montón de cosas, que me refleja, que me genera esa incomodidad. Abrazar la incomodidad y abrazar esa incertidumbre. Porque si no, el conservadurismo nos hace abrazar la tradición, abrazar lo que ya sabemos que es el destino al fracaso. Entonces, la ESI, vuelvo con la cuestión de que soy docente, la ESI es una trinchera para que nosotras podamos ponerle un límite a la avanzada neofascista. Porque la ESI viene a poner dentro del aula y en un lugar principal los afectos y los vínculos. La ESI no se trata de profilácticos y pastillas anticonceptivas solamente. Se trata de hablar de cómo nos vinculamos y nos afectamos. Y eso hace que la escuela, que es un espacio que para construir saber se ha visto despojado de las pasiones, de los afectos, de los deseos, como dice la activista Valflores, una compañeraza, de repente irrumpe con la ESI. Porque ahora es contenido curricular hablar de cómo nos vinculamos, cómo nos afectamos, cómo deseamos, ¿sí? Así que bueno, darle ese lugar a la ESI. Y en cuanto volviendo a la lógica de los movimientos, poder nombrar así tiradito de los pelos, que como vine planteando lo que vivimos nosotros, el colectivo trans, travesti y no binario, y las identidades por fuera de la norma mujer-varón como única posibilidad, es un identicidio, es un genocidio sobre nuestras identidades, que es una imposición colonial, porque podemos hacer lecturas en las mismas crónicas de los conquistadores que dicen que se han encontrado al llegar a este territorio que ahora llamamos América, que era Yala, que se encontraron con cuerpos ancianos, niños, niñas y otros cuerpos que nada, esto lo dice Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, dice, cuerpos que nada se diferenciaban de las mujeres salvo en su capacidad de engendrar. Y esos fueron de los primeros cuerpos en ser llevados, torturados, mutilados y asesinados en las plazas públicas. Entonces, lo que nosotras vivimos es un identicidio centenario, ¿sí? Luchar contra el binarismo y la imposición biologicista es parte de dar una pelea plurinacional, es parte de dar una lucha contra la imposición colonial. La primera responsabilidad es del Estado, de todos los estados que históricamente nos han condenado a la subsistencia y un promedio de vida de 35 años. Pero la invitación es a no ser más cómplices, ¿sí? Con este Estado genocida. Y si no hay compañeras... Porque estaba preocupada
porque me habían dicho que era muy posible que hoy no participaran compañeras trans o travestis del territorio. Entonces quiero que le demos un fuerte aplauso a Solán y Victoria. Que a partir de ahora espero que esté el compromiso de todas nosotras de que si las compañeras trans y travestis no participamos, no es una responsabilidad solamente de las trans y las travestis, tiene que ser una responsabilidad de todas que vengamos, porque si no estamos viniendo es porque no nos sentimos contempladas, ¿sí? Y realmente es entender que algunas estamos en un grado de postergación tanto más allá que necesitamos más para poder participar. Sí, necesitamos que nos vengan a buscar, que quieran saber nosotras, que se quieran tomar un mate, que nos reconozcan como las luchadoras de vida que son, porque las compañeras llevan en sus cuerpos, ¿sí?, las marcas de la lucha de resistir una vida contra este estado genocida. Y de la misma forma, y por último, entonces entiendo que este es un compromiso que, no sé, por ahí, que la que calla otorga, por ahí le tendría que preguntar a cada una. Pero espero que... Es un compromiso. Es acompañarnos en que consigamos trabajo, es en comprometer, y ahora sí me voy a meter con las elecciones y voy a decir las últimas bombas. Es en entender que sí, nos tienen que muchas veces pagar los pasajes. Sí, compañera, hay que organizarse porque si no, no podemos ir. ¿Sí? Por eso gracias también por haber hecho el esfuerzo para que yo venga. Y por último, en cuanto a las elecciones, creo que estamos en un plano que a muchas de nosotras nos ha generado mucha angustia y una gran, no sé si decepción, pero algo fuerte, ¿no? Porque de repente, por un marco político que está asignado por las elecciones de este año solamente electoral, no podemos hablar de otra cosa ni construir políticas que no sean bajo la agenda electoral, ¿no? Y muchas de nosotras vemos con preocupación cómo se construye eso, porque efectivamente, digo, aprovechemos los conceptos que hemos puesto, los conceptos que se han difundido masivamente el año pasado, ¿no?, que en general han estado en relación a construcciones vinculares en lo micro, para cuestionar lo macro. Compañeras, nosotros hablamos de consentimiento. ¿Quién consintió que adentro de esa lista vaya Massa, por ejemplo? Que adentro de esa lista haya tipos que son enemigos del pueblo, históricamente. Porque nosotras tenemos que pensarnos como sujetas activas de la creación de nuestra realidad. Y por lo tanto, digo, por esto no quiero ser una purista. Yo creo que un gran aprendizaje que he hecho de mis compañeras putas o que han pasado en situación de prostitución es: las locas que han pasado por situación de prostitución aprenden a negociar, porque no te queda otra, ¿sí? La negociación, por más que no sea muy doloroso escucharlo, es impuesta. No te queda otra que negociar. La mercantilización del cuerpo es un hecho. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Aprender a negociar. Y no dejar de denunciar que la negociación está impuesta. Entonces, en primer término, tengo que decir: che, yo no elegí estas elecciones, porque jamás elegiría dejar mi autonomía a ningún tipo durante 4 años para que decida por mí. Bien, primero. Segundo, las mismas propuestas de cómo construir, como es, por ejemplo, el consenso, que lo vemos reflejado cada año en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias, ¿sí? ¿Por qué aceptamos de repente como imposición que este sistema no nos queda otra que negociar otras formas que lejos están del consenso y del consentimiento? Porque por más contrato social preexistente que haya a mí, yo no elegí darle mi representatividad a un tipo durante 4 años, ¿no? Entonces, ahora, digo, ya dicho eso, entiendo que estamos en pleno panorama electoral, ¿sí? Y que por ahí lo mejor que podemos hacer es ver cómo construimos ahí adentro. Es momento de salir a comprometer a todos nuestros candidatos. Y nosotras que ya hemos puesto en crisis el matrimonio como institución, no nos podemos quedar solamente con el compromiso ahora de repente, ¿no? Ya hemos puesto en crisis el casamiento, la institución matrimonial. Ahora de repente con promesas
ya estamos absolutamente tranquilas. No, queremos saber cuánto tiempo van a tardar y con plazos. ¿Cuánto tiempo van a tardar en implementar el derecho laboral trans? ¿Cuánto tiempo en el aborto legal? ¿En cuánto tiempo vuelve el Ministerio de Salud? ¿En cuánto el de empleo? Queremos saber cuántos referéndums y plebiscitos van a llamar a hacer. Y no para hacer medidas antipopulares, o sea, disfrazadas de popular, con un aire súper fascista como hicieron en Uruguay, que llamaron a un plebiscito para que se vote contra una ley que reconoce nuestros derechos humanos. No sé si saben, un plebiscito para derogar la ley de identidad trans, que por suerte no tuvo éxito. No queremos que nos llamen a votar eso. Queremos que nos llamen a votar. Por el tiempo